bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Amén. Una vez más le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que Dios les bendiga siempre. Estamos estudiando, hermanos, fundamentos bíblicos. Estamos hablando concerniente al bautismo. Y esta semana que pasó, hermanos, vimos tipos de bautismo. No sé si se acuerdan los tipos de bautismo que estuvimos viendo. ¿Verdad? Si hicieron sus anotaciones, los invito a que lo saquen. Estuvimos viendo el tipo de bautismo, el bautismo de Moisés, el bautismo, hermanos, que fue del fuego y el Espíritu Santo, La nube y el agua, algo así. de Juan, y vimos principalmente, hermanos, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, dijimos, o hicimos una pregunta en la segunda parte de lo que hemos estado hablando sobre el bautismo, y fue, ¿por qué ser bautizado? Estuvimos viendo esta pregunta, ¿por qué ser bautizados? ¿Verdad? Dijimos que varias denominaciones, ¿verdad?, dicen no es esencial para la salvación, y es algo errante, hermanos, algo erróneo, que no va de acuerdo con la palabra de nuestro Dios, porque el bautismo, hermanos, es esencial para la salvación, ¿sí? Ahora, otros dicen, hermanos, que debe ser bautizado para mostrar dedicación, hermanos, ¿sí? Y otros dicen que el bautismo, una señal para la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. Esto fue lo que hemos estado viendo hasta la semana pasada concerniente a ello. Pero la pregunta que quiero hacer en esta mañana, hermanos, es, ¿pero qué nos dice en sí mismo la palabra de Dios? ¿Qué nos va a estar enseñando la palabra de Dios concerniente al bautismo? Dice, arrepentidos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Sí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Entonces, ¿es esencial el bautismo o no, hermanos? ¿Es de suma importancia el bautismo o no? Sí. Lo estamos viendo bíblicamente, hermanos. Fíjense, hermanos. ¿Qué nos enseña la Biblia? El bautismo, hermanos, es un mandamiento.
es un mandamiento de parte de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Fue Jesús quien lo dijo? En Mateo capítulo 28, ¿sí?, da a nuestro Señor Jesucristo la gran comisión. ¿Sí? Mateo capítulo 28, versículos 19 y versículo 20. Fíjense lo que dice. Mateo capítulo 28, versículos 19 y versículo 20. Alguien que lo tenga, hermanos, y quiera dar lectura, por favor. Por tanto, y ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo has mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermano. En el 18 menciona, ¿verdad?, que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y luego siguió, por tanto, id. O sea que es palabra de Jesús. Sí, sí. Entonces, es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando. Una. Dos, un mandamiento que les había dado ¿a quién? A los discípulos. Porque en el versículo 19 les dice, les da la ordenanza y les dice, ir. Y la palabra ir significa, hermanos, Go. en inglés significa go. ¿Sí? Pero ir nos da a entender, hermanos, que está dando una orden específicamente nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Ir y hacer discípulos por todas las naciones. Ahora, esto, hermanos, cuando dice ir y hacer discípulos por todas las naciones, ¿para quién más va dirigida? No solamente era para los discípulos, A todos. pero era para todos en general como cristianos, hermanos. Si usted ha venido al conocimiento de la verdad, es mandamiento de Dios de que usted también le enseñe a alguien más de Jesús y que usted haga discípulos para Jesús. No vaya a malinterpretarme, hermanos, porque muchos dicen, no, pues tengo que hacer mis propios discípulos. No, hermanos. Se trata de hacer discípulos para Jesucristo, hermanos. Esto es lo que está diciendo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Imagínense, hermanos, que le diga a un predicador, no, pues es que no puedes tú ir a predicar, tienes que quedarte aquí donde tú estás, en esa congregación solamente. No puedes ir a viajar, no debes de estar viajando ni nada, hermanos. Hermanos, da tristeza cuando predicadores dicen eso, hermanos. Y se lo digo por experiencia propia. Entonces, habrá un pasaje bíblico, hermanos, que diga que no vayas y prediques la palabra a ninguna otra parte que solamente donde tú estás. A ver, hermanos. Habrá un pasaje bíblico que diga, hermano, que no salgas a predicar a ninguna otra parte que solamente aquí donde tú estás. Yo creo que no existe ese pasaje, como tampoco el que diga que tienes que estar graduado de una escuela de predicación para poder predicar la palabra. Realmente es, échale ganas, estúdiale, comprométase para que pueda aprender y compartir lo que va aprendiendo. Así es, hermanos, ¿verdad? Y aquí estamos viendo mandamiento directo, hermanos, porque está diciendo Jesucristo, ir, go, ves y hacer discípulos. Lo podemos ver una vez más en Marcos, capítulo 16, versículo 16. ¿Sí? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense lo que está diciendo. Luego dice, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. ¿Sí? Hay un pasaje, hermanos,
en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahorita la cita, pero dice que el bautismo que ahora corresponde, ahora nos salva. ¿Sí? Que sí salva. Pero hay una denominación, hermanos, que lo están malinterpretando, que dice, ¿te fijas lo que dice? Dice, ahora no salva. Se comen una letra nomás. En vez de decir nos, y ellos dicen, ya ven, no salva. Y da tristeza, hermano. Hermano, ¿y eso está en la Biblia de ellos? En la Biblia de ellos, hermanos. No tiene la S. No trae la S. Y hay otros pasajes bíblicos que no van de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras en sí. Como Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. En la Biblia de ellos se dice, en el principio era un Dios. Y este estaba. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era un Dios. Sí. ¿Se fija? No dice de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras en sí mismo, hermanos. Ahora, regresando ahora de nuevo acá con donde estábamos, hermanos. Era 3:21 de Primera de Pedro, del bautismo que ahora... 3:21, ok, gracias. Primera de Pedro 3:21, hermanos. El bautismo que ahora corresponde, ahora nos salva. ¿Sí? Ahora regresando, hermanos. Esto fue lo que Jesucristo había mandado a sus discípulos. Esto es lo que Jesucristo, hermanos, nos está diciendo a usted y a mí, que lo que debemos de hacer es el mandamiento de predicar la palabra de Dios, y luego dice, para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad y acepten la salvación. ¿Sí? ¿Qué podemos decir, hermanos, de Cornelio y su familia? Actuaron. ¿Sí? Fíjense, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 10. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 10, hermanos. Y versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Okay? ¿Cuál era la actitud de él, de Cornelio, hermanos? Les habían predicado. ¿Sí? Les predicaron, les hablaron concerniente del bautismo, etcétera. Y dice, hermanos, que él y su familia al instante. ¿Sí? ¿Qué dice de ahí de nuevo, hermanos? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces dice, y mandó bautizarles, y en el nombre del Señor Jesús, entonces dice, le rogaron que se quedasen por algunos días. Hermanos, la fe actuó ahí con ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo, hermanos, al ser bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 38 lo dice. ¿Sí? Sepa pues, sencillamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38 lo dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia entonces, hermanos, sobre el bautismo? ¿Que es un mandamiento? Que es un mandamiento. Número 1. Es necesario. Es necesario. Número 2, hermanos. ¿Qué más? Mandamiento, es necesario. ¿Y qué más, hermanos?
podemos aprender de lo que dice la Biblia aquí? En que todos somos llamados a predicar el Evangelio y proclamar pues parte del Evangelio, como parte de, para recibir el Evangelio, obedecer, Maya, Sí. el bautismo, proclamar el bautismo. Entonces, número 3, hermanos, somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación Ser discípulos de Cristo. y a ser discípulos de Cristo, hermanos. ¿Sí? Dijimos, número 1, ¿qué era? El bautismo es un mandamiento. Mandamiento. Número 2, ¿qué dijimos? Necesario. Necesario, hermanos. Número 3, dijimos, Somos llamados somos llamados. Y número 4, dijimos, a predicar el Evangelio, ¿o qué? a predicar las buenas nuevas de salvación. Ahí voy. Y número 4, dijimos, No dijimos. ¿sí? Dijimos para ser discípulos de Para Cristo. ser discípulos. Mira, Jesús, yo estoy apuntando, tú lo traes de memoria. Para ser discípulos, hermanos. Comentarios que tengan, hermanos. Hermano, Escobar. Para ser discípulos. Bueno, yo pienso que según lo que está diciendo la Biblia, no hay salvación sin bautismo. Amén. Ese es el comentario que tengo. Sí. Y no hay salvación, hermanos, sin bautizar. Sin ser bautizado, hermanos. Amén. Es obediencia. Es esencial, hermanos, para la salvación. Y no se vayan a creer, hermanos, lo que vayan a decir muchos, que una vez salvos, siempre salvos, porque no es así. Ya obedeciste, ya te bautizaste, bueno, ya cumplí, ya me voy. Y regresa otra vez al mundo, hermanos. O al cabo que me dijo mi predicador o me dijo mi pastor, que una vez ya salvos, siempre salvos. Y eso está equivocado, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos perder la salvación, ¿o no, hermanos? Oh, sí. ¿Sí? Podemos perder la salvación. ¿Cómo podemos perder la salvación? Yéndose para atrás al mundo. Yéndose para atrás al mundo. ¿Pero qué nos dice la Biblia concerniente a ello, hermanos? Que la cuidemos con temor y temblor. Que la cuidemos con temor y temblor. Pero fíjense lo que dice, hermanos. Y es una pregunta. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 nos enseña y dice, ¿qué pues haremos? O más bien no dice así, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? ¿Dos qué? 2:3, Hebreos. ¿Sí? ¿Cómo podrá usted escapar de esta salvación? Y luego, ahí mismo en Hebreos, al capítulo 10, versículo 25, si mal no recuerdo, dice ahí claramente, no dejando de congregarnos, como algunos la tienen por costumbre. Cuando vean que el día se acerca. Así es, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque estos son pasajes bíblicos, pasajes claves, hermanos, que nos dice que sí se puede perder la salvación, hermanos. Sí se puede perder la salvación. Por eso hay que cuidarla como con temblor y temor. O temor y temblor, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, la segunda cosa, hermanos, de que, ¿qué nos dice la Biblia? Ya dijimos que era mandamiento y vimos cuatro cosas importantes. Ahora, la segunda cosa es, hermanos, otra pregunta es, ¿quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? Los que tienen pecado, los que no son discípulos de Cristo. ¿Ok? ¿Qué más? La persona que quiere seguir a Jesucristo. La persona que quiere seguir a Jesucristo. ¿Quién más, hermanos? El que quiera ser salvo. El que quiera ser salvo. ¿Quién más, hermanos? El que quiere dejar las cosas terrenales
Aquellas personas que quieren dejar las cosas del mundo, en otras palabras. Morir a su viejo Hombre. hombre. Ujú. Sí. Todos ellos, hermanos, deben de ser bautizados. La palabra de nuestro Dios nos enseña ahí mismo en Mateo capítulo 28, hermanos, versículo 19, aquellas personas que son adoctrinadas, hermanos. En Marcos capítulo 16, versículo 16, nos enseña claramente de otro grupo. ¿De quiénes deben de ser bautizados? Aquellas personas que creen, hermanos. Personas creyentes. Entonces, personas que son adoctrinadas se refiere a personas que han recibido La la palabra. doctrina, o sea, que les has enseñado, no nomás como que si tú te levantas y de repente hablas del bautismo pero no saben el compromiso o no entienden en sí. A eso se refiere a adoctrinarlos, sino explicarles por qué se va a hacer. Exactamente. Son personas adoctrinadas, personas que han creído. En Hechos capítulo 2, versículo 38, nos hace referente, hermanos, a personas penitentes. Aquellas que su mente no las deja tranquilas por cuestión de lo que han cometido. ¿Sí? Que les da su remordimiento de conciencia. Porque Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese. Un versículo antes se empezaron a preguntar en sí mismos y empezaron a decir, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Aquellas personas que son, ¿cómo, hermanos? ¿Creyentes? No, dijimos penitentes. Pues son, ¿verdad? Que han hecho algo como, eso sucedió creo que cuando entregaron a Jesús, ¿no? Sí. Que se sintieron bien mal cuando ya les dice quién era. Doctrinado. No, doctrinados es unos, creyentes son otros. O sea que Penitentes son aquellas personas que le están remordiendo su conciencia por el acto de como culpabilidad. Como guilt. Guilt. Sí. Sí. A eso se está refiriendo aquí, porque Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Me explico? ¿Qué otro tipo de personas, hermanos, puede ver? Ya dijimos 3. Ustedes ya dijeron varios, pero ¿qué otro tipo de personas puede haber? Pues en sí sería, o sea, ¿quién debe ser bautizado? El que necesita el perdón de pecados, el pecador es el que necesita, ¿verdad? Pero pues son muchas formas en las que se puede, de un pecador en las que se puede, como los pudiéramos agrupar, como dijiste ahorita, pero realmente es alguien que está en pecado o que necesita el perdón. Pero la cosa aquí interesante es que no es bautizarte cada vez, ¿verdad? A lo mejor a doctrinas a veces sucede y da ternura porque dan unos tremendos estudios bíblicos y al momento que se hace la invitación, casi creo que se quiere uno volver a parar. O sea, estuvo tan bonito el mensaje que llega, pero ya no te vas a volver a parar a bautizar porque ya fuiste bautizada. Entonces, como que es algo que se hace a conciencia. Alguien que, o sea, es un paso más de obediencia, pero no es para que bautízate cada año o cada 6 años. Es una vez y permanece. Sí. Así es. Hermanos, ¿quiénes más pueden ser bautizados? Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos capítulo 8, verso 37. Antes en todas estas cosas, 8, Hechos. estoy en Romanos. Nada más quedan peores. Sí, me equivoqué. Hechos 8, 37, hermanos. Dice Felipe dijo, dice verdad, ¿no? Sí. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo
¿Qué historia es esta, hermanos? Los que creen todo. ¿Te acuerdas qué historia es esta? El etíope, El eunuco. el eunuco. El etíope. ¿Sí? Él estaba estudiando, estaba meditando en la palabra de Dios, hermanos, pero no entendía lo que estaba estudiando. Felipe, se le da una ordenanza a Felipe y le dice, ves, acércate aquí al carro. Y Felipe obedece, hermanos, y le empieza a enseñar, empieza a explicar de lo que él estaba tratando de leer. Entonces, dice la historia, hermanos, en el versículo 36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, y hace la pregunta él mismo, hermanos, ¿quién? El eunuco. Dice, aquí hay cierta agua, pero ahora la pregunta que hace él, ¿qué me impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que me está prohibiendo a mí ser parte de? Entonces, Felipe le dijo, hermanos, por eso dice el versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué hace el eunuco, hermanos? El eunuco no solamente creyó, hermanos, que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino que el eunuco, hermanos, confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y dice ahí, hermanos, y respondiendo y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, él lo confesó como su Salvador. Y nos dice, hermanos, claramente que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué dice? Y le fue bautizado, hermanos. Entonces, ¿qué tipo de personas son estas? ¿Qué tipo de personas son estas, hermanos? Los que creen de todo corazón. Número 1, todos aquellos que creen de todo corazón. Número 2, y todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Salvador, hermanos. De eso está hablando aquí. De eso nos está enseñando las Sagradas Escrituras, hermanos. Y aquellos, hermanos, y aquellos que bautizan incorrectamente, ¿sí?, cambian completamente al revés el orden divino de ellos. Preguntas que tengan, hermanos, comentarios que tengan de este segundo punto. ¿Todo claro entonces? Todo chido. ¿Seguimos? Número 3, hermano. Número 3. Cuando uno viene al conocimiento de la verdad, cuando uno viene a los pies de Jesucristo y se rinde ante Él, ¿sí?, ¿cuáles serán algunas cosas que se pueden lograr a través del bautismo? ¿Cómo? ¿Cuáles son algunas cosas que se logran con el bautismo? ¿Qué es lo que se logra? Sí, Salvación. salvación, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se puede lograr, hermanos, a través del bautismo? Perdón de pecados. Perdón de pecados, hermanos. ¿Qué otra cosa se puede lograr, hermanos, a través del bautismo? Hace rato Jesús dijo algo también, y es parte de esto. Yo, Jesucristo. Sumergir el viejo yo. Morir el viejo yo, hermanos. Morir el viejo yo. ¿Qué más se puede lograr, hermanos? No
familia. ¿Perdón? Una nueva familia. Una nueva familia, hermanos. ¿Sí? Fíjense, hermanos. ¿Qué es lo que podemos lograr con el bautismo? Número 1, hermanos. Somos nueva creación en Dios, en su Hijo Jesucristo. Un nuevo nacimiento, hermanos. Juan capítulo 3. Si alguien lo tiene, hermanos, vamos a empezar a leer el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero el enfoque en sí, hermanos, va a ser el versículo 3 al 5. ¿Qué dice Juan, hermanos? ¿El 1? Versículo 1. ¿Qué no era? Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al 5, pero el enfoque va a ser versículos 3 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Somos nueva creación. ¿Perdón? Aquí se refiere del agua. ¿El bautismo? Agua. Espíritu. Agua. Como cuando uno toma agua, ese tipo de agua nace del agua y nace del Espíritu. El Espíritu que Dios nos lo da después del bautismo. El Espíritu Santo, en otras palabras. ¿Sí? Y aquí nos está enseñando, hermanos, número 1, el nuevo nacimiento. Nueva creación. El nuevo nacimiento. Ya no voy a ser yo. Si yo era de este tipo de persona, ¿sabes qué? Ahora yo voy a ser otra persona nueva en Cristo. Todo lo que yo he hecho anteriormente, todo ello, y se va a estar borrado, hermanos. Tu récord, en otras palabras, tu récord va a empezar de nuevo, hermanos. Va a estar limpiecito en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. ¿Sí? Una nueva creación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Fíjense también lo que dice el apóstol Pablo. La segunda carta a los Corintios. 17, ¿no? Ajá. Capítulo 5. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dijo Pablo, hermanos, que si usted está en Cristo, y Juan dijo a través de nuestro Señor Jesucristo hablando ahí, dice, nueva creación somos en Cristo. ¿Sí? agua. Este hombre fariseo era uno que conocía claramente la ley y sabía todo relacionado a ello. Pero dice ahora Pablo, hermanos, que si estamos en Cristo, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Sí. ¿Qué es lo que vamos a lograr si estamos en Cristo? De acuerdo a Pablo. El reino. Dice aquí que somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas, hermanos. Y las cosas viejas, ¿qué dice? Todo lo que yo era antes, todo lo que yo hacía antes, ha quedado atrás. Ha quedado atrás, hermanos. Ahora soy una nueva persona en Cristo
nos está enseñando aquí concerniente al bautismo. Número 2, hermanos. ¿Qué otra cosa se logra con el bautismo? Bueno, el bautismo, hermanos, es para remisión de los pecados, para el perdón de los pecados, hermanos. Para el perdón de los pecados. Y ya lo hemos visto en Hechos capítulo 2, versículo 38, hermanos. ¿Para qué más se logra el bautismo, hermanos? Para que todos tus pecados sean borrados. Y no es como tú sí, tú no. Bueno, este se queda conmigo, este no, este vamos a dejarlo que se pase. No. Una vez borrados, son borrados completamente. Delante de Dios. Delante de nuestro Dios. Sí. Es como hace poquito, ¿te acuerdas ese caso de alguien que cometió suicidio y lo pusieron a dormir, creo, en la silla eléctrica, pero antes de la inyección de morir, él recibió el evangelio, estudiaron con él y se bautizó, y fue bien duro, ¿verdad? Porque él, pues llorando, dijo, ¿verdad?, que le daba gracias a Dios, se arrepentía de todo lo malo que había hecho, pero ahora sabía que era una nueva criatura y que Dios le había perdonado. Y pues se hizo una revuelta por afuera en la sociedad porque hacían así, ahora resulta que muy santo. Y la gente que mataste y así, pero pues sabemos que delante de Dios sí es así, ¿verdad? Como que él se bautizó y él se arrepintió y es algo que es entre él y Dios. Delante de Dios, él ahora es una nueva criatura, sus pecados han sido borrados, aunque haya matado a alguien. Es algo que la gente no entiende, pero es una realidad. Así es. Entonces, serán borrados todos tus pecados a través del bautismo. Hechos capítulo 22, versículo 16. Y no es como muchos pensamos, no, el bautismo, bueno, yo no creo que me vaya a quitar todos mis pecados. Yo creo que no me va a perdonar el Señor aquella falta que yo he cometido, hermanos. Una vez que usted haya obedecido el Evangelio y que usted haya aceptado a Jesús como su Salvador, lo haya confesado y haya bautizado, usted es nueva creación en Cristo. Y todas aquellas faltas que usted haya cometido, no importa si fuera el rojo como el carmesí, dice Isaías, verán a ser como blanca lana. Será limpiado todo. Ahora, esto es lo que nos está enseñando aquí Hechos capítulo 22, versículo 16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué podemos lograr, hermanos, con el bautismo? No solamente el nacimiento nuevo, no solamente remisión de pecados, no solamente borrar todos nuestros pecados, sino también, hermanos, es para imitar, recordar lo que Jesucristo hizo por ustedes. ¿Qué es el bautismo, hermanos? Es muerte, sepultura y resurrección con Cristo, hermanos. Somos muertos al pecado, somos sepultados a través del agua, a través de las aguas del bautismo, así como Jesucristo fue sepultado, pero dice que vamos a ser resucitados, somos resucitados en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿Qué logramos, hermanos? Logramos que uno pueda ponerse en Cristo Jesús, hermano. Dijo Pablo, hermanos, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Qué se logra? Que pueda ser salvo la persona. Primera carta a Pedro, capítulo 3, versos 20 y 21. Ya lo hemos dicho anteriormente, hermanos. ¿Y qué se puede lograr, hermanos? Hace que uno entre al cuerpo que es la iglesia del Señor. Y
Lo podemos ver eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Somos cuerpo o entramos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y la última cosa, hermanos, la última parte de ello. A través de las Escrituras, hermanos, encontramos muchos ejemplos. Encontramos ejemplos de conversiones, específicamente a través del libro de los Hechos, hermanos. De aquellas personas que obedecieron y decidieron ser bautizados para el perdón de sus pecados. Tenemos el ejemplo del día del Pentecostés en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dicen que escucharon el mensaje de Pedro, hermanos. Y dice que en aquel día fueron bautizados como 3,000 personas. Tenemos el ejemplo, hermanos, de los samaritanos, allá en el libro de los Hechos, capítulo 8. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, hermanos, siendo aquella persona fuerte, celosa, que se metía o pedía cartas a las sinagogas para ir persiguiendo a los cristianos. Tenemos el ejemplo de él también, hermanos, la transformación que Dios puede hacer cuando uno viene a los pies de Jesucristo. Y fue bautizado, ¿verdad? Y se le dijo lo que tenía que hacer. Cornelio y su familia fueron bautizados, es otro ejemplo ejemplar, hermanos, para nosotros. El carcelero de Filipos, después de que se iba a quitar su vida por causa de aquel terremoto, que pensaba que se habían escapado todos los reos, hermanos, todos los presos, y que Pablo le dijo, no te hagas nada, aquí todos estamos aquí. Y dice que llevándolo a la casa, les curó las heridas, y dice que fueron bautizados él y su casa. Él y su casa, hermanos. ¿Qué podemos decir de Lidia? ¿Quién era Lidia, hermanos? ¿No era la que vendía púrpuras? Ella también, hermanos, obedeció. Aceptó la salvación. Fue bautizada. Hechos capítulo 16 nos lo enseña. Y por último, los de Corinto, hermanos. A pesar de cómo estaban, a pesar de la situación, también los de Corintio fueron bautizados. Entonces, tenemos, hermanos, ejemplos grandes de cómo el poder de la palabra de nuestro Dios, cómo al escuchar su palabra, aceptarla, arrepentirse, confesar, y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Y no es como dije al principio, no es como las denominaciones que dicen, ahora no salga. La misma escritura se va a encargar, hermanos. La misma palabra de Dios dice que cualquiera que le agregara o le quitara a este libro sagrado, dice ahí, sea anatema. Y la palabra anatema, hermanos, traducida, quiere decir maldito. ¿Quedó claro esto, hermanos? Sobre el bautismo. Ahora la pregunta del $1,000,000 es, ¿qué necesito yo para ser bautizado? ¿Qué me falta realmente? ¿Qué me está impidiendo a mí mismo, a que yo pueda obtener ese bautismo que me va a perdonar todas mis iniquidades, todos mis pecados, para hacer una nueva creación en Cristo Jesús? Eso se lo dejo a ustedes de tarea. Sabes que con esa pregunta, porque da miedo, ¿cuántas cosas pasan en este mundo, por ejemplo, en este país en que dan beneficios, como si alguien se queda viuda y recibe el cheque del esposo, ¿verdad? Y a veces se mueren jóvenes o a veces no tan jóvenes, pero
Pero el punto es que se mueren y reciben ese beneficio. Y resulta que luego la persona quiere rehacer su vida con alguien más, pero no se casa. ¿Verdad? Y la razón por la que no se casa es porque voy a perder mis beneficios. Entonces es por estrategia, pero es algo que da miedo, porque cuando uno viene el conocimiento de la verdad, pues Dios te dice que hay una forma en cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué puede impedirnos a veces tomar esta decisión? Pues que tú estás jugando o manejando tus situaciones a tu conveniencia, sin considerar que la muerte va a llegar cuando tenga que llegar. Aunque hayas escuchado, aunque hayas llorado, pero no fuimos capaces de obedecer a Dios, y la fe es algo aquí elemental. ¿Verdad? Antes de mí, antes de lo que yo quiero, como yo lo quiero, que se haga tu voluntad. Y pues ahí es donde se falla muchas veces, porque permitimos pecaditos que hay al cabo que tienen, pero eso nos aleja en lo espiritual, porque sabes que estás mal. Así es. Entonces recuerden, hermanos, y hágase la pregunta: ¿qué es lo que me está impidiendo a que yo pueda ser bautizada? ¿Qué es impedir? Prohibit me from being baptized. Muchas veces, hermanos, la familia puede ser una cuestión que me pueda prohibir. Mis compañeros de escuela, por el qué dirán de mí. Mis compañeros de trabajo, mira, ahí viene el hermanito, o ahí viene el aleluya. ¿Sí? Pero si no lo confesamos y si no lo aceptamos, hermanos, entonces tenga mucho cuidado, porque ¿dónde pasará usted la eternidad? Que Dios les bendiga y gracias por su atención.